Hey, ¿qué onda? Soy Sofi Valencia, una mujer que puso sus propias reglas, soltó las expectativas y le puso punto y coma a su historia, para darse cuenta que esta no la definía. Todas y todos tenemos experiencias que contar. Aquí escucharás a personas como tú y como yo que buscan convertir su día a día en un gran aprendizaje. Este proyecto nace para recordarte que vivir se trata de los instantes que nos llevan a encontrarnos, renacer e incluso cambiar el rumbo. Todas las historias necesitan su punto y coma. ¿Cuál es el tuyo? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas a un capítulo más de Punto y Coma Podcast. Estoy súper emocionada de tenerlas a todas aquí. Y este capítulo es esencial y sumamente importante para mí, para este proyecto de vida que he tenido ya desde hace casi 4 años. Porque estoy grabando, como pueden ver, en un nuevo lugar, en un lugar que desde que llegué me dio toda la vibra chida, todo lo que he tratado yo de comunicarles a través de este proyecto. Y además que estoy grabando con personas que están en el mismo canal que yo, que tienen los mismos sueños que yo. Y creo que construir un proyecto desde esta trinchera, pues nos lleva a lugares que ni imaginamos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la percepción que tenemos sobre nosotras mismas. Desde lo que vemos en el espejo hasta cómo te percibes tú cuando sales de tu casa, hasta cómo te defines, ¿no? Y de todas estas etiquetas que normalmente nos ponemos como mujeres para, pues justamente, sobrevivir en el mundo exterior. Y este capítulo no podía haber otra persona más que una mujer que admiro, y no lo digo por la persona que ahorita van a ver, bueno, que ya están viendo porque está también todo el cuadro, pero ella es mi mamá, ella es Gina, y tengo conociéndola toda mi vida, prácticamente toda mi vida. Es una mujer que me inspira muchísimo su historia, es una mujer que me ha enseñado que puedo lograr poner mis propias reglas y ser mi propia versión de mujer. Eso es algo que justo en mis talleres digo, si alguna de las que ya está aquí ha tomado. En febrero se da otro taller y bueno, así van a ir saliendo más este año. Entonces, quiero iniciar con decirles que justamente a mí no me gusta dar etiquetas, no me gusta decir, ay, la invitada es tal y es esto y esto y esto y esto, porque yo he estado trabajando en dejar de ponerme etiquetas. Entonces, G, bienvenida. No me gusta decirle mamá cuando estamos chambeando, porque además es mi socia, es mi mejor amiga, es una mujer que genuinamente no veo como mi mamá a veces, malamente. Entonces, pues bienvenida allí, gracias por arrancar temporada conmigo en este espacio, por creer en mí, por además estar abierta a ser invitada a mi taller de febrero, y pues ahora estar aquí conmigo en esta nueva etapa de Punto y Coma. Y pues bienvenida, platícanos quién eres, platícanos para ti qué te define, qué te hace ser la mujer que eres hoy, y ahorita vamos a profundizar un poquito más. Bien, bueno, estoy muy emocionada, espero que esa emoción no me vaya a ganar, porque pues uno, como dice Sofi, pues es mi hija, entonces todo lo que ella logra a mí me llena el corazón, ¿no? Y bueno, ¿cómo me defino yo? Y bueno, gracias por invitarme, para mí es un honor, o sea, que tu hija te admire y te invite a sus proyectos y que puedas compartirlo. O sea, a mí eso se me hace de lo más fabuloso que puedo vivir en mi vida, de todas mis experiencias. ¿Cómo me defino yo? Yo me defino como un ser humano que está lleno de sueños, de amor por mí, amor por compartir. Soy esa mujer porque hoy incluso quiero decirlo, me siento orgullosa de ser mujer. Mucho tiempo me sentía enojada de ser mujer, sí. Me sentía en desventaja con la vida por ser mujer. Hoy amo ser mujer y vivirme desde una perspectiva donde no busco ser perfecta, busco simplemente entender qué hay para mí en este momento presente, disfrutarlo al máximo y darme eso, o sea, darme a mí y a lo que tengo afuera, lo mejor de mí, al nivel que me sienta realmente satisfecha de lo que estoy viviendo y de cómo me estoy sintiendo. Entonces soy eso, o sea, una mujer que está abierta a recibir y abierta a dar, y con lo que yo tengo hoy, porque tal vez
justo lo que se presenta hoy no es lo que fue hace un mes incluso, Sí, claro. o lo que venga después, pero disfruto lo que tengo hoy y cómo me siento hoy. Sí. No, me encanta allí porque justamente yo te invité aquí porque yo, o sea, me gusta mucho decirlo y me da risa porque siento que nuestra familia, nuestra historia, nosotras como partners, como socias de vida, somos como a veces un error del sistema. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que somos hoy definitivamente antes, que ahorita me vas a platicar un poco de tu historia, no hubiera podido ser si no hubiera sido porque tú pusiste tus propias reglas, porque tú decidiste que ser mujer justo no es estar en desventaja, que ser mujer al contrario es creatividad, es vida, es un chorro de amor, un chorro de empatía, es un chorro de acompañamiento, y eso a mí me empoderó mucho porque a veces siento que la violencia que está en torno a nosotras, y digo nosotras que estuvo porque estuvo literal física, nos hizo perder un poquito el suelo de quiénes éramos y nos sentíamos una basura, ¿no? O sea, no éramos definitivamente lo de ahorita. Entonces, quiero que nos platiques un poquito de tu historia personal. Sé que la tienes trabajada, pero al mismo tiempo quiero que te sientas en tu espacio, como si estuviéramos tú y yo, y no hubiera cámaras y no hubiera nada, para que platiques qué onda con G. O sea, quién era esa mujer que se percibía justo todo lo contrario a lo que acabas de decir, porque sé que tu historia incluso le puede salvar la vida a alguien. Sé que tu historia puede empoderar a alguna mujer, sé que tu historia puede hacer sentirle a alguna mujer que esté sufriendo algún tipo de violencia, la que sea, ya sea noviazgo, ya sea que te casaste, lo que sea, que pues que salga adelante, o sea, que sí se puede, y que no es la típica palabra de échale ganas, simplemente sale adelante, o sea, que yo la odio, ¿no? Sino este es un testimonio de sobrevivencia, de que sí podemos lograr percibirnos de una manera sana, de una manera bonita, de volvernos nuestras mejores amigas, pero nada puede ser posible si no cuentas tu historia, que hay en ese background de antes, y no como mamá e hija, sino como G, esa niña de 19 años que llegaba a Guadalajara. Todo eso me encantaría que lo compartas. Bien, quiero arrancar con esto. Nosotros somos producto de nuestro entorno, definitivamente. Uh-huh. Ojo con eso. ¿Con quién te estás juntando ahorita? ¿Quién es el entorno que tienes? Y perdón, o sea, pues nosotros somos familia, pero ¿quién es tu familia? ¿Quiénes son? ¿Cómo piensan tus papás, tus amigos? ¿Cómo piensa la gente con la que trabajas? Y somos resultado de nuestro entorno. O sea, las personas que son positivas, por ejemplo, vamos hablando de entornos positivos, las personas que son positivas viven en un entorno positivo. Entonces, ¿por qué estoy contando esto? Porque yo fui producto de mi entorno, o sea, definitivamente, en donde yo recuerdo, por ejemplo, mi niñez y adolescencia, y creo que simplemente no tenía yo, o no se generó en mí la capacidad de tomar decisiones. O sea, yo tenía que pedir permiso para todo, y además, aunque pedía permiso, nunca tenía contentos, por ejemplo, a mis papás. Siempre, al final de cuentas, me regañaban. Si yo hacía algo bien, no se me celebraba, sino era como, pues es tu obligación, ¿no? Y no quiero decir con esto que estoy enojada con mis papás. Amo a mis papás, honro a mis papás, llevo una excelente relación con mis papás, los honro. De verdad, la historia que yo tengo con mis papás, eso me tiene hoy donde estoy, pero simplemente estoy diciendo que cuando yo crecí, fui una mujer que no tomaba sus propias decisiones, que es una mujer, bueno, una adolescente, una adolescente, sí, una mujer muy joven, en donde me juzgaba todo el tiempo, porque siempre se me juzgó, donde sentía que cada pasito que daba es como, ¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Bueno, entonces no. Y aparte, yo siempre quería quedar bien precisamente con mis papás, porque era muy complicado tenerlos contentos y yo sentirme amada. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que entonces yo aprendí a darle gusto a las personas con lo que las personas querían, aunque yo no me sentía feliz con eso. O sea, pasaba por mí, por encima de mí, en todas las situaciones, con amigas,
por ejemplo, las típicas amigas que si te peinas de cierta manera ya no te aceptan, o que si te juntas con otras personas ya no te aceptan, y entonces empiezas a tomar decisiones que no entiendes que son decisiones en esa edad, donde vas moldeando tu vida por lo que los demás ven de ti, y entonces yo sentía que, o sea, que tenía que agradarle a los demás todo el tiempo. ¿En qué se repercute eso? Que no aprendí a decir no. Que no sabía quién era en realidad yo. Que simplemente me movía por las circunstancias. Y tuve en mi entorno gente positiva, pero también tuve gente muy dañina. Que entonces, lo que me sucedió a mí es que a los 19 años, precisamente, bueno, me vengo a la universidad, salgo en listas en la UDG, así, tenía muy buen promedio. Es un cerebrito, tengo que decirlo, que mi mamá es un cerebrito. Sí, o sea, eso a mí no me cuesta trabajo, pues yo siempre fui muy dedicada a la escuela, entonces, o sea, bueno, entro a la universidad inmediatamente, llego acá, en un entorno donde, bueno, yo vivía en un lugar chiquito, ¿no? En un lugar chiquito, en donde de alguna manera las amistades todas se conocen, y de alguna manera el entorno era seguro. Pero llego a una ciudad en donde ni me sabía mover, donde no entendía que no toda la gente es buena para tu vida, y resulta que simplemente empecé a conocer gente en donde finalmente termino con amigos que pues conozco al que es tu papá. Conozco al que es tu papá dentro de ese círculo de amigos, y esa persona, él me manipuló a tal grado que fui su novia sin querer serlo, porque me chantajeó a tal nivel que llegaba un punto donde sus chantajes iban a, me voy a matar, y yo realmente me las creía. Y entonces me mortificaba tanto eso, cuando además no me gustaba, donde yo no lo quería, y entonces yo no supe decir que no, y yo no supe poner un límite, y entonces yo no supe hacer nada. Soy su novia, según yo en una semana lo terminaba, nunca pude terminarlo porque nunca, perdón que lo diga así, y bueno, es algo que nosotros platicamos, y aunque sea tu papá lo puedo decir. No, claro. Nunca me pude deshacer de él. O sea, no pude dejar de ser su novia, no, o sea, no, me perseguía por todos lados, o sea, aparecía en todos lados. Entonces yo perdí el control absoluto de lo que yo realmente quería hacer, y aparte no tenía la confianza con las personas que se supone que eran las que me deberían de proteger y estar al pendiente de mí, que eran mis papás, y yo no, o sea, entonces yo me guardé todo lo que yo viví, y simplemente lo que hice fue no decir no, agradar a esa persona para que no se suicidara, o porque no quería lastimarlo, y al final de cuentas terminó en una violación, terminó en casarme con esa persona, porque además luego llegan los papás y te dicen, tú no puedes, porque me embarazo antes de casarme, y luego tus papás te dicen, no puedes ser la vergüenza de la familia, y menos cuando estás en una ciudad, en un pueblo tan chiquito donde sí todo el mundo se conoce. Entonces no puedes hacer eso, te tienes que casar, porque no puede haber una hija con un hijo que venga sin casarse, y entonces todo eso al final de cuentas me tiene donde estoy hoy. Y me caso, te tengo a ti a los poquitos meses, y aparte de cómo suena esto de que había alguien que no te sofocaba todo el tiempo detrás de ti, te perseguía, no aceptaba un no quiero estar contigo, ¿a qué suena esto? Pues a que al final de cuentas había muchísima violencia de por medio. Entonces, no solamente es la violencia de te obligo a hacer lo que no quieres, o sea, los niveles de violencia son muy grandes, donde hay violencia física real, violencia verbal, violencia económica y violencia de todos los tipos que existen. Lo viví, lo vivimos, ¿no? Oye, y perdón que te interrumpa porque esta parte es bien importante. Cuando, o sea, ¿tú sabías que estabas siendo violentada o genuinamente creías que era lo normal, o que pues es que esto ya me tocó, lo dicen, es la cruz que tengo que cargar, lo que sea? O sea, tú, esta niña, porque es una niña de 19 años que ya estaba con esta persona, que ya había sido obligada a múltiples cosas,
¿por qué? O sea, ¿por qué? Es que a mí siempre me hace mucho ruido esta parte, porque tú sabes que estabas siendo violentada o genuinamente no lo pensabas o nadie te lo decía alrededor o no le contabas a nadie y justo aparentabas que todo era perfecto. Que cuando llegabas a tu casa, o sea, ¿cómo te sentías? No sé, o sea, como esas cositas que a veces una sabe, o sea, una sabe que no está cómoda, el cuerpo habla, te duele la panza, te da ansiedad, pues después de estar con esas personas o con tu pareja o lo que sea, pero aún así no tomas una decisión o no pides ayuda. Entonces, ¿cuál era ese entorno a todo lo que sucedía que nos estás platicando? En realidad yo no sabía que eso era violencia como tal. O sea, no había una definición de lo que yo estaba viviendo. Yo no decía, esto es una violencia, esto es, o sea, no, pero por supuesto que yo me sentía fatal, me sentía agredida, pero yo no le podía poner palabras a eso. Es que eso es súper importante, porque la mayoría no sabemos ponerle. No, yo no le podía poner palabras. Y por otro lado también, pues era hasta cierto punto un tema de normalidad dentro de lo que cabe, no porque en mi casa viviera este tipo de violencia, la verdad es que yo no vi ese grado de violencia, o sea, yo creo que en todas las familias hay un grado de violencia intrínseco, pero no ese nivel. Yo más bien creo que uno, no le podía poner palabras, y dos, si es en mi creencia era que una mujer que tenía relaciones sexuales antes del matrimonio ya no valía. 2, menos si se embarazaba. 3, si ya te casaste, en este caso, como sea, te cargas tu cruz y ahí te quedas para siempre. Entonces, dentro de esa presión que hay afuera, de entrada por mi propia familia, entonces yo pretendía soportar lo que viví con tal de ser aceptada por mi propia familia. O sea, qué cañón, 100%. Pero así funciona esto. Y no es que todo esto que les estoy contando yo ya lo pensaba. No, es que tengo que... No lo piensas, simplemente lo vives, porque otra vez, ¿qué tienes acá? ¿Qué creencias tienes? Que simplemente es algo que es una inercia, es un automático. Tomas decisiones en base a lo que tú crees y es lo que ya tienes acá como conceptos. Entonces, pues así es, no es que yo le ponía palabras como violencia. Oye, G, pues me tuviste. Te obligaron a casarte. Por lo que sé, nadie sabía que estabas embarazada, por eso te obligaron a casarte antes de que se te notara. Entonces, pues te casas y empiezas una vida que no querías, para empezar, que no está en tus planes. Y siendo que cualquier mujer, y al menos lo veo desde mi perspectiva, que hoy tengo 24 años, al menos hoy en mi vida no cabe como todas esas cositas. O sea, yo tengo un núcleo tan bonito que justamente fue porque tú rompiste patrones, que ahorita vamos a llegar a esa parte del linaje femenino y todo lo que sé que has estudiado, pero te casas y luego sé que empieza otro tipo de violencia económica, física, psicológica, y que incluso estando embarazada te violentaban. Entonces, es bien importante esta parte que vas a contar, porque tú no te sentías que tenías valor como mujer. Tú no sentías que tu cuerpo era tu cuerpo. O sea, pertenecía a alguien, ¿no? Pertenecía incluso a mí, porque pues yo era la que comía yo era la que necesitaba toda tu atención, y ni siquiera pudiste darla al 100%, porque eres una niña. O sea, creo que es justamente este juicio que hay alrededor de las mamás adolescentes, incluso pues mamás más grandes. Entonces, digo, para no desviarme del tema, G era una niña herida, era una niña sola en una ciudad súper grande, y que a los poquitos meses de llegar, pues decidiste, porque pudiste haber no decidido tenerme, decidiste sí casarte. Y entonces, ¿cómo fue tu vida una vez que diste ese paso? O sea, sé que viviste con mis abuelos, también sé toda la violencia que sufriste ahí, pero ¿cómo fue tu vida en ese sentido? ¿Cómo te percibías? ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías culpable? ¿Te sentías, no sé, hasta con asco? O sea, ¿cómo era tu comunicación hacia ti misma? Porque hay algo bien importante que dice uno de nuestros socios, ¿no? Dice, ¿cómo te hablas cuando estás a solas?
sin hijos, sin esposo, sin novio, sin lo que sea, ¿no? O sea, ¿cómo te hablas cuando estás por acostarte, cuando te estás bañando, cuando estás tratando de meditar, ¿no? O sea, ¿cómo se hablaba allí y cómo era su vida de casada? Bien, yo creo que eso es algo muy, muy complicado para mí como tal. De entrada yo me sentía, híjole, es que yo viví mucho tiempo como en sobrevivencia, tal cual Sí. real, o sea, sobrevivencia, lo que significa, o sea, estar en riesgo de perder Sí. la vida, ¿no? Entonces, mi cerebro funcionaba en tema de sobrevivencia, en evitar situaciones que no me pusieran más allá en riesgo de lo que ya como normalmente yo estaba. Ajá. Me sentía totalmente sin valor, pero yo creo que eso se incrementó bastante cuando ya me casé. Ujú. Es como si me hubieran cortado las alas, es como haber perdido a lo mejor ilusiones. Tal vez no tenía suficiente autoestima, ahorita voy a hablar de ese tema. Tal vez no tenía yo suficiente autoestima y que por eso yo no supe decir que no. Ajá. Y poder decir, bueno, yo no quiero esto y punto, desde antes, incluso con las amigas. Pues no quiero decir solamente el tema de una pareja, porque no es cierto. Ahí es una parte más donde vives todo este tema de no percibirte poderosa o valiente o valiosa. Pero cuando yo estaba ya casada, para mí se incrementó bastante el sentirme mal conmigo misma. Todos los días, creo que hasta hace algunos años, no había un solo día que no me despertara y no me durmiera con la sensación de culpa por no haber sabido decir no, Ujú. por no haber enfrentado las cosas. O sea, era una sensación de, es que esto pudo haber cambiado el rumbo de mi vida, ¿no? Por un lado, porque por otro lado también todo lo que viene después es algo que yo no reniego de eso. Ujú. Entonces, también es como, por un lado, sí sabes que tomar decisiones diferentes te lleva a caminos diferentes, pero por otro lado, si te soy honesta, yo no lo quiero cambiar, porque de Sí. esa relación o de esas malas decisiones o de esas consecuencias, finalmente te tengo a ti, y tengo a tus hermanos. Ujú. Entonces, es algo que yo no, o sea, pues yo no voy a cambiar. Sí, sí, sí. Sin embargo, sí vivía súper triste, sin ganas de nada. Había días que no me quería levantar. O sea, lo que yo veía en el espejo literal era algo totalmente como si yo fuera una basura, tal cual. Me sentía sola por completo, que al final así lo viví, sí estaba sola. Pero ojo con esto, muchas veces estás solo también porque no tienes esa fuerza de poder hablar y expresar. Seguramente alguien me hubiera escuchado y alguien me hubiera ayudado, pero no lo hice tampoco. Entonces yo me decía cosas muy feas todo el tiempo. O sea, qué estúpida, qué tonta, qué miedosa eres, ¿cuándo vas a hacer algo? Pues es que claro, no lo puedes hacer, y pues estás sola, y pues ya arruinaste tu vida, y ya no te queda de otra. Y era lo de todos los días. Sí. Así viví pues muchísimo tiempo. Y eso es lo que te mereces, y pues no hay más, o sea, sí, cosas 100%. Así. Y creo que eso es bien importante en la historia, porque tú como mamá lo vivías de una manera, o sea, no como mamá, como mujer, porque yo noto mucho eso digo, no soy mamá, y sé que pueden lincharme porque no soy mamá, pero yo lo que noto es que muchas mujeres, cuando son mamás, justo abandonan lo que son ellas, porque obviamente hay seres creciendo que hay que pues hacer que vivan, ¿no? Pero siento que es bien importante, y justo por esto es este espacio, para que las mujeres entendamos que somos mucho más allá de que sí decidamos tener hijos, decidamos tener una pareja, lo que sea, ¿no? O sea, somos más allá de eso que hay que cumplir o que toca, que yo espero que estas generaciones, creo que ya lo estamos cortando muy de raíz, de decido no ser mamá, decido no casarme, o decido juntarme, o decido irme a vivir al extranjero, o decido estudiar, lo que sea, ¿no? Que siento que es como me educaste justamente tú, y tú fuiste bien cuidadosa en que no cometiéramos como, no quiero decirle errores, pero que no viviéramos esas experiencias que tú ya habías vivido. Y tú cortaste patrones, y fue como, no, y lo hablaste, y nunca fue como que no se enteren mis hijos que estoy mal, que no se enteren que me siento deprimida, que no se enteren que su papá me violentaba, porque digo, era obvio, ¿no? O sea, sobre todo yo que soy la que más se acuerda. Entonces, eso creo que
yo te admiro mucho y quiero como dejárselos a todas las que ya son mamás o si están pensando o si en algún momento es su sueño, que no hay que esconder nada, o sea, que hay que ser como bien transparentes y hay que honrar lo que son, independientemente que tengan esposo, hijos, familia, lo que sea. Y justo en esta parte, G, que hablaste de dos temas bien importantes. Uno, cómo percibías a tu cuerpo, que nos dedicamos completamente al bienestar integral, independientemente de lo que yo hago en Punto y Coma, con una marca que amamos, pero hemos aprendido que cuando una mujer se ve en el espejo y se percibe poderosa y se percibe hermosa, sexy, abundante en todos los sentidos, simplemente que se ve y dice, neta, soy una chingona, se vuelve imparable. Y nada la detiene, ni una esposa, ni un hijo, ni un papá, ni el güey que te acosó en la calle, ni todo lo que vemos malamente normalizado. Uh-huh. No nos quedamos calladas, no permitimos nada, que nadie pase por encima de nosotras, ni a veces las mismas amigas, ¿no? O sea, tú sabes que yo me he alejado de mucha gente. Entonces, ¿cómo te percibes hoy? O sea, ¿cómo fue esa transición de ser víctima de violencia a ser sobreviviente, a ser hoy una mujer que a veces ni se acuerda de lo que sucedió? Porque eso es algo, oigan, eso es algo bien importante. G no la define su historia, que es algo de lo que yo hablo mucho aquí. Ni a mí me definen ni los papás que tengo, ni hoy Alex, que es mi padrastro, que lo amo, que le digo mi papá, que ha cumplido completamente esa parte. No nos define la historia que tenemos. O sea, no te define la historia que has construido o que, para empezar, nos han puesto encima, ¿no? Nuestras familias, o nuestros entornos, o nuestro estatus económico. Entonces, ¿cómo G se percibe hoy? ¿Cómo fue esa transición a esa mujer? Que, o sea, porque yo te veo y digo, es que, o sea, ejecutiva, licenciada, o sea, eres todo lo que yo quiero ser. Y eso es bien bonito, o sea, no tengo que admirar acá la actriz, o, ¿sabes? Sino, yo te admiro a ti y es bien bonito tener en casa ese ejemplo de ser tus propias reglas, de ser la versión de mujer que quiero, de que nada me limite, que yo puedo ser lo que yo quiera y que sobre todo me puedo equivocar las veces que me tenga que equivocar. Entonces, digo, ya hablé muchísimo, pero es que de verdad tu historia me inspira y creo que si no hubieras tenido esa historia tú, no sería la mujer que soy hoy, con todo lo que estoy diciendo. Entonces, pues, ¿quién eres hoy? O sea, ¿cómo te percibes? ¿Qué ves en el espejo? ¿Cómo fue esa transición? ¿En qué momento cambió todo? ¿Dónde encontraste información? O sea, ¿cómo fue ese cambio cuando no tenías a tus papás ni a nadie cerca que te escuchara? Bueno, antes que nada sí quiero decir esto que con lo que cerraste anteriormente, porque es muy importante y yo que soy mamá sí lo tengo que decir. Y hay que romper el silencio. Sí. Y el silencio se trata de uno, literal, aceptar lo que es. Sí. Y, o sea, no aparentar, porque estamos tan acostumbrados y nos han dicho como, no muestres tus problemas allá afuera, no muestres que estás débil, que te sientes triste, no muestres que estás enojado, y eso es algo que lo tengo que decir porque es muy importante. Sí. En mi caso, se nos educó, calladita te ves más bonita, no te enojes, pórtate bien, no te muevas. Yo literal, si a mí me dejaban sentada en una sillita, yo de ahí no me levantaba. Sí. Y eso trasciende hasta cuando eres adulto. Entonces, sí, romper el silencio es muy importante y decirle a las personas, tanto a las que amas como a quien lo tengas que expresar. No estoy hablando, redes sociales hoy se ha vuelto es que yo odio, no estoy hablando de eso, estoy hablando de realmente el poder expresarte cómo te sientes con las personas que deben de saber y decir, ¿sabes qué? Me siento fatal, me siento hoy triste, me siento violentada, me siento esto, me siento aquello, la verdad es esta, y sacar a la luz la verdad es lo que realmente hace libres a las personas. Sí. Entonces, si tienes hijos, hay que decir las cosas, porque si uno aparenta que los matrimonios que tenemos en su momento son lo mejor, porque eso es lo que te tocó aparentar, o que
te casaste, perdón, virgen y no es cierto, ya estabas embarazada, o sea, todas esas cosas, lo único que hacen es dañar las generaciones que vienen, o sea, toda esa apariencia hace daño, que los matrimonios perfectos, pues no hay matrimonios perfectos, no hay relaciones perfectas y tampoco se trata de pelearte enfrente de la familia y los hijos y los amigos, no estoy hablando de eso, sino simplemente romper el silencio. Entonces, de entrada, ¿qué fue lo que yo hice? Romper el silencio. Sí. Entonces, romper el silencio y si me preguntas cuál fue ese proceso de transición, yo creo que ha sido un proceso de mucho tiempo, no fue de un día para otro. Lo que sí puedo decir es que, bueno, yo creo en Dios, yo me encomendé a Dios y yo el día que decidí transformarme, porque honestamente no podía más y es un tema también de sobrevivencia, el día que yo dije no puedo más y no quiero más de esto, yo sí pedí que se me pusieran las personas, los caminos, se me abriera, qué es lo que por dónde me tenía que ir para yo poder ser diferente. No sabía qué tenía que ser diferente tampoco, pero yo quería vivir cosas diferentes y ser diferentes. Y algo que sí puedo decir yo, en mi caso, mi motor eran ustedes. Yo no quería bajo ninguna circunstancia que ustedes vivieran lo mismo. O sea, si yo no rompía con toda esa cuestión, ustedes iban a vivir lo mismo y era, no puedo permitir que mis hijas y mi hijo vivan lo mismo. Entonces eso fue lo que a mí me movió, o sea, yo quería que ustedes se dieran cuenta que justamente nuestra historia no nos define y que entonces podíamos, o sea, yo quería crear una vida diferente para que ustedes tuvieran la oportunidad de crear su propia vida y no lo que veníamos arrastrando por mis malas decisiones y por la historia de mi familia. Entonces, la transición ha sido, yo creo que de entrada, amor por ese amor que tal vez yo no lo viví tal cual, pero empecé a amarme, fue algo muy chistoso, empecé a como a cuidarme, como a tener esta sensación de, pues yo te voy a proteger a ti misma y yo los voy a proteger a ellos, pero en cambiar la historia. Entonces empecé a leer muchas cosas, empecé a tener un contacto espiritual, no de religión, perdón, pero no el de religioso, un contacto espiritual, aprendí a meditar, por ejemplo, alguien me enseñó eso que yo ni lo conocía, ni sabía que existía, alguien me enseñó a meditar, alguien me empezó a enseñar a vivir esas experiencias que me llevaron a otras cosas, pero al mismo tiempo, la verdad es que me comprometí conmigo, o sea, me comprometí, he leído tantos libros, he ido a terapias, o sea, tantas cosas que fueron ampliando mi contexto. Ese es el punto, el entorno te tiene en un contexto. Yo salí de ese entorno y yo empecé a conocer personas que me llevaron a aprender de cosas diferentes, como a simplemente entender que esa percepción que yo tenía de mí era una percepción que me estaba dañando a mí misma. Ojo con esto. Fui víctima de violencia, pero no era responsabilidad solamente de la otra parte. Era mi responsabilidad y yo aprendí eso, era mi responsabilidad lo que yo estaba viviendo y cada cosa que yo estaba viviendo. Yo fui la que no supe decir que no. Las personas tienen todo el derecho de hacer lo que quieran, pero yo no supe decir que no. Yo no puse un límite, yo no me fui, me pude haber ido, no tenía por qué quedarme. Entonces, cuando yo entendí que eran mis decisiones las que estaban creando todo eso, y que entonces podía cambiar las decisiones, entendí que eso venía de mi percepción, de mis creencias, de mis sentimientos de mí misma, de la visión que yo tenía de mí misma, pero ojo con esto, porque era la visión que tenían los demás de mí. Sí. No era mi propia visión, era lo que los demás creían de mí. Es que ella es súper fuerte, pues aguanté todo. Totalmente. Casi que me mataran, porque yo era la fuerte, la que no se podía quejar, la que podía obediente, con todo, la que era perfecta y cabías en un cuadrito nada más. Exacto, la obediente, la que no se equivoca. Entonces no podía mostrar que me equivoqué. 100%. Entonces eso fue muy importante, entender que la visión de los demás era lo que yo tenía que entender, que me estaba haciendo daño y que no era mi propia visión. Entonces empecé a crear una nueva visión. ¿Quién soy hoy? O sea, más bien, ¿cómo me percibo hoy? Hoy me percibo una persona, una mujer que es más auténtica cada vez,
Sí. Tengo 45 años y apenas estoy aprendiendo a ser auténtica. Desde 35. Pero es bien bonito empezar a vivir, es acercarte a eso de, pero es que yo soy esto y así soy, y que escuches de los demás y te digan, oye, pero es que una mujer de 45 no hace eso. Yo lo quiero hacer y yo me siento feliz de hacerlo. Ah, pues es que no te puedes volver a enamorar, ¿por qué no? Ah, pero es que tus hijos tienes que tratarlos con mucho control porque si no se te suben. ¿Quién dice eso? ¿Por qué mejor no creo con mis hijos una relación cercana y amorosa y de confianza y de no juzgarlos? Entonces todo eso, toda esa percepción que hoy tengo es, hoy yo decidí creer que yo puedo, y que, bueno, hoy ya lo puedo comprobar con muchas cosas, una mujer que se merece lo mejor, una mujer que se puede equivocar, ¿y qué? Y si me caigo me voy a volver a levantar, ¿y qué? Claro. Y que puedo dar lo que yo quiera, y que si alguien me juzga, realmente no lo escucho, Claro. que no va a resonar en mí si no creo yo en eso, y que se construye cada día quién quiero ser, porque esa percepción se construye cada día cuando te levantas y decides en qué te conectas. Soy poderosa, y yo decido cada día que sea lo mejor de mi vida. Sí. Entonces, ha sido una transición, pero gracias a que amplié mi contexto y me hice responsable, entendí que era responsable de lo que estaba viviendo y de lo que viví, y eso creo que fue lo que me ayudó a perdonarme y dejar en el pasado como una resignificación de que eso tenía que ser. Si no, no podríamos estar en donde estamos hoy. Totalmente. No, me encanta todo lo que dices porque dices cosas muy importantes. Uno, amo la palabra resignificar, o sea, que todo lo que nos suceda al final del día tiene un para qué. O sea, y sé que suena súper cliché de que es que cómo la vida va a querer que me pase esto. No es que quiera, sino que a veces toca pasar por esas cosas para entonces aprender que merecemos lo más bonito de este mundo. Y yo sé que luego hay un chorro de cosas súper feas y que a veces da ansiedad ver a los perritos en la calle y a la gente de escasos recursos y que en otros países, y a veces nos vamos como a lo macro de que no, es que todo está horrible. Pero cuando hay este tipo de espacios que podemos escuchar que a veces tu vecina puede estar pasando por algo súper fuerte, o que a veces tu mejor amiga, o que a veces tu abuelita y nunca ha dicho nada y hoy tiene 80 años, es a donde llego a la parte del linaje femenino. Y no quiero como que alargarnos mucho con este tema, porque creo que este tema da para otra hora, otros 40 minutos, pero al final del día somos seres humanos. Somos seres, bueno, hoy he aprendido gracias a ti que soy un ser de infinitas posibilidades, pero soy mujer, decidí habitarme como mujer, identificarme como mujer, pero al final del día lo que soy o lo que era, porque hoy no me defino con muchas cosas que nuestra familia nos dijo que teníamos que ser, saqué de mi mochila todo lo que no me servía, ¿no? Y hoy pues soy súper diferente. Entonces, ¿qué onda con que repetimos patrones? No solamente de nuestra mamá, sino de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, de nuestra tatarabuela. Y oigan, y esto sí estamos hablando mucho para mujeres, porque genuinamente amo trabajar con mujeres, pero los hombres también. O sea, también los hombres tienen un chorro de qué trabajar en esto de los linajes, cómo romper patrones entre ellos, cómo quitar todo este estereotipo del macho alfa que tiene que pagar todo y que tiene que poder con todo y que la mujer no. O sea, es como cuando nosotras crecemos, al final del día también los hombres, ¿no? Y este capítulo es diseñado para que entendamos que todos somos responsables de nuestra propia experiencia y que sí hay cosas bien difíciles y que sí podemos mentarle la madre a las personas que nos lastiman, pero que al final de cuentas, si lo decides resignificar, entonces va a haber incluso un patrón que estás repitiendo y que se va a seguir repitiendo con tus hijas, o si no tienes hijas, con tus sobrinas, con lo que sean, incluso con las mujeres. A veces nuestras amigas tienen los mismos patrones, ¿no? De que, no, pues es que todas no tienen papás divorciados, o todas tienen, todas sufren violencia doméstica y nadie decimos nada, ¿no? Entonces, para no extenderme, ¿qué onda con el linaje? ¿Qué onda con todo lo que traemos en esa mochila que no escogemos, pero que nacemos? Y el universo nos dice, o aprendes esta generación, o van a tener que venir otras 50 para que se rompa eso. El tema del linaje es un tema que tenemos que aprender.
es una realidad que nosotros repetimos las historias, y si nos volteamos para atrás y le escarbas un poquito, que fue lo que yo hice también en su momento, estudié mucho sobre este tema muchos años, y entonces empecé a descubrir cosas de mis mujeres anteriores a mí, de mi familia como tal. En donde, qué curioso, pero a mí me decían que yo era el arroz negro de la casa porque yo salí embarazada, porque yo me casé con un hombre violento, porque aparte pues yo sí me divorcié, las demás no se divorciaron, hay que decir eso. Yo me divorcio, y ojo, no porque yo de verdad lo pensé, me divorcio porque yo huí de mi casa. O sea, huí de mi casa para que no me mataran ese día, y entonces después de eso se vino el que ya no viví con él, el que nos fuimos, el que, todo eso. Pero al final yo sí huí, pues, yo sí huí. Y entonces yo me divorcio y todo. Cuando pasan todas esas cosas y me juzga toda mi familia porque yo me divorcié, primero porque me embaracé, después porque me divorcié, después porque, pues, por todo lo que vivimos. Ok. Cuando yo empiezo a observar hacia atrás y a preguntar, oye, ¿y tú, mamá, qué onda? ¿Cómo te casaste? Y esto y aquello. Y descubres cosas que nunca nadie dice, porque aparentamos esa perfección, ¿no? Esas historias de cuento de hadas, de películas de Disney, que todos queremos encajar ahí, porque no sé quién nos dijo que eso era la perfección y eso era lo que nosotros teníamos que vivir. Pero luego me voy a la abuela, y luego me voy a la bisabuela, y luego me voy, y sin querer me fui así, tuc, y me enteré que resultaba que las mujeres todas habían vivido violencia, que muchas las habían casado de forma así, de que te casas con esta persona, que ni siquiera conocían a ese hombre, que ese hombre literal les llevaba incluso a las mujeres con las que andaban fuera del matrimonio a sus propias casas, que les quebraban sillas y guitarras en la cabeza. Entonces todo eso, cuando yo me entero, dije, ¿qué? O sea que no soy la única. Claro, y que entonces era incómodo que tú hablaras, o sea, claro, porque entonces había otras 50 generaciones atrás con lo mismo, pero estaban en una zona de confort que no tenían nada de escondidas, confort. Porque tienes que aparentar. Es que está cañón. Escondidas. Entonces, que no, ojo, no es que sean malas o malos, es que así venimos arrastrando esa misma carga y esas mismas creencias, entonces todas se callan. Entonces, cuando yo descubro eso, de entrada me quito un peso de encima, me di cuenta que no soy el arroz negro de mi casa, y que justamente ese linaje se va repitiendo, a menos que lo observes y que voltees para atrás. Uno, aceptes que esa es la historia de tu familia, aceptes que esa es tu propia historia, y qué quieres hacer con todo eso. ¿Lo quieres cambiar o vas a continuar con este mismo patrón? Y todo eso tiene ciencia, no es una creencia. O sea, esta información se va transmitiendo de generación en generación, más allá del tema genético como tal. Hay una información que es la energía de todas esas generaciones que se va transmitiendo de unas a otras, y por eso se repiten las historias. Entonces, ¿qué fue lo que yo decidí? Que no se repitiera esa historia. Y que yo entender que eso pasó y decírselo a ustedes, porque entonces les damos herramientas para que las siguientes generaciones vean que esto es algo que sucedió, y es como, yo ya lo sé, no simplemente lo vivo, ya por lo menos tienes una noción, pero de que existe ese tema del linaje, y hay que sanar el linaje. Y yo quiero decirlo, a mí me tocó sanar ese linaje, que al principio fue como un accidente y después fue una determinación. Y hasta ahorita se me siguen presentando cosas que digo, ¿otra vez este reto? Y otra vez me toca asumir que yo soy la que está rompiendo con esas cosas. Claro. No, y pues de verdad te agradezco mucho todo lo que nos estás compartiendo, porque híjole, este capítulo puede dar para 2 días. O sea, no contamos muchas cosas de nuestra vida como mamá e hija, porque justo no te define que yo sea tu hija, ¿sabes? Y este espacio sería tuyo independientemente que yo fuera tu familia. Entonces, para cerrar, tengo 2 preguntas, y la primera es, ¿cómo una mujer, bueno, cualquier persona que esté viendo este capítulo, cómo una mujer puede desapegarse? Porque es un desapego, es de esas que se sientes que te arrancas la piel, como cuando tienes un apego tóxico con tu novio, ¿no? Entonces, ¿cómo desapegarnos de lo que no queremos? De lo que ya sabemos, porque ya sabemos que no queremos, pero ¿cómo nos podemos desapegar? Y la segunda pregunta, para que ya te vayas
al cierre es, ¿tú qué le dirías a todas esas mujeres, porque somos mujeres, que tal vez les ha hecho falta un poco de valentía, un poquito más, porque ya están por huir, como dices, ya están por romper el silencio? ¿Qué les dirás a esas mujeres para que dejen de cortar sus alas ellas mismas? Para que se vean poderosas, para que se sientan merecedoras y que justo dejemos de buscar culpables como sociedad, pues, como mujeres, porque es bien difícil estar buscando, es que él me violenta, es que él hizo esto, es que Perenganito hizo esto, pero ok, pero ¿por qué se te está presentando? ¿Qué viene a mostrarte? ¿Qué espejo es en tu vida? Claro, cualquier persona. Entonces, con esto me gustaría cerrar y pues no sé. Yo creo que el tema de cómo te desapegas de esa, de todo lo que estás viviendo y todas esas percepciones de ti misma y esas creencias o esas cosas que no te gustan de ti, yo lo primero que te quiero decir es, tienes que ver si el lente con el que te estás mirando, tu propio concepto es realmente el tuyo o el de la mirada de los demás. O sea, sí tienes que hacer un alto a fuerzas, porque en el ruido y en la vida del rush de todos los días, hay mucho ruido en muchas cosas, distracciones que no precisamente puedes escucharte. Entonces tienes que hacer un alto. Yo te diría, date un espacio donde no haya nadie, no haya ruidos, no haya perros, no haya hijos, no haya nadie, de verdad. Date un espacio, no importa dónde, y revisa qué es lo que estás diciéndote a ti misma de ti misma. ¿Es lo que dicen los demás o es lo que tú consideras de ti? Esa es una. Y la otra forma, según yo, para empezar, ese es como el inicio. Y la forma de hacerlo, yo quiero decir una herramienta. Y esa herramienta es, escribe quién quieres ser. Porque todos podemos ser todas esas posibilidades. ¿Quién quiere ser? Esa mujer que es fuerte, esa mujer valiente, esa mujer que ya no quiere guardar silencio, esa mujer que defiende lo que es, lo que piensa, o sea, cuando entiendas qué quieres y qué todo, esa mujer a lo mejor sexy, a lo mejor hoy no te tapas porque te da vergüenza. ¿Quién quiere ser? O sea, y escríbelo en un papel, cada cosita característica, y ya que lo tengas en ese papel, levántate todos los días en la mañana, vete al espejo y dítelo en voz alta. Lee tu hojita si quieres. Soy poderosa, y empezando por el soy poderosa, soy valiente, soy amorosa, soy amada, también, soy amada, soy libre, soy feliz, soy alegre, lo que quieras que te defina, pero por ti misma. Sí. Y esa es una herramienta que les transmito y que les prometo que yo lo hago todos los días, y cada día me hace expandirme más y sentir esa emoción y esa energía, porque ojo con esto, no es, las creencias son la base, nuestras creencias fueron creadas a base de la repetición de cosas que vemos o nos dicen. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esto, vas a crear un nuevo patrón, una nueva repetición. Y también científicamente se puede comprobar. Digo, yo soy muy científica, pues, o sea, por eso lo digo, no más lo digo porque lo creo, lo digo porque lo sé. Una repetición va a hacer que tú generes nuevos mapas neuronales, y eso al mismo tiempo va a generar nuevos sentimientos, emociones en tu ser, y al mismo tiempo eso va a crear un nuevo patrón de quién eres, y vas a empezar a accionar diferente, vas a empezar a tomar decisiones distintas. Ya después en automático decir, no, lo tengo que decir, y a mí me pasa, hasta la fecha, de repente pasa algo que digo, mi primer instante es quedarme como antes paralizada, pero en el siguiente segundo digo, lo voy a decir porque decido decirlo, pero ese es quien hoy me construí. Entonces lo puedes hacer, y todos los seres humanos lo podemos hacer todos los días, en base a esa repetición de lo que estás diciéndote a ti misma y generando esas emociones todos los días. Tu día va a ser bien diferente. Y bueno, ¿con qué nos quedamos? Y que es el último mensaje que quiero decir, es que eres la mujer o el hombre de tu vida. O sea, ten la suficiente fuerza de vivirte como lo más grandioso, que tu punto de partida de cada día sea la grandeza y el merecimiento, porque si no, tu vida va a ser simplemente una vida llena de muchos sinsabores y tristezas y cosas que no quieres vivir. Así es que asume que eres la mujer o el hombre de tu vida y hazte responsable y crea la versión que tú quieras ser.
O sea, Me encanta. que no te detenga nada ni nadie, pero esto requiere mucha energía y mucha valentía. Pagar el precio, pero ¿cuál es el precio que queremos pagar? El de seguir siendo esa versión que alguien nos dijo que somos o alguien nos orilló a ser, o la versión que realmente te hace sentirte satisfecho cada día de lo que estás viviendo. Me encanta. Es eso. Me encanta, y pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Creo que, como lo dije al principio, no había otra manera de iniciar esta nueva etapa en mi vida, en mi proyecto, que me da mucha vida. O sea, amo punto y coma y lo sabes. Ha pasado por muchísimas fases y esta creo que ha sido la más auténtica y la que más me identifica hoy en día. Entonces, gracias a todos los que escucharon hasta aquí. Sé que fue un capítulo un poco largo, pero vale la pena escuchar este tipo de historias. Este espacio es de historias. Es que tanto tú como yo tenemos algo que contar y algo que aprender para los demás. Entonces, te agradezco que hayas estado aquí. Te mando un abrazo y nos vemos para el siguiente capítulo.